Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Andrés Izaza. El día de hoy les voy a contar un poco sobre cómo fue mi experiencia conduciendo Boss Track. Voy a estar hablando exclusivamente del Boss Track de 26 pies o el camión pues de caja de 26 pies. Entonces quédate y te cuento. Bueno, ¿cómo comencé yo en este negocio? Resulta que este amigo me invitó, me dijo que si quería trabajar con él, que si quería conducir uno de sus camiones. Entonces, bueno, yo acepté pues la oferta. Entonces, este camión, como les decía, es un camión de 26 pies de largo. Tenía su propia cama porque eso es muy importante, en el camión. Y este camión no excedía las 26.000 libras, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para estos tipos de camiones que son mayores a las 26.000 libras, tú vas a necesitar un tipo de licencia diferente, una licencia comercial. No podrías hacerlo con tu licencia regular. Entonces es importante tener en cuenta eso, que no exceda las 26.000 libras. Eso es esencial para que puedas conducir este tipo de camión con tu licencia regular. Bueno, ¿cómo fue mi experiencia con estos camiones? Hay varios puntos. Uno, el estar conduciendo por todo el país, pues realmente inicialmente es agradable porque tú estás conociendo todo el país, el país es inmenso, hay muchas partes a donde ir, las carreteras, en mi opinión, son muy buenas. Las únicas dificultades que puedes llegar a tener es cuando de pronto estás pasando lo que llaman las rocas, que es pasar pues a Wyoming o pasar Colorado en época de invierno. Realmente es complicado porque las nevadas son muy fuertes y es peligroso. Por lo demás, realmente es sencillo, son muchas rectas, carreteras que parecen infinitas cuando estás conduciendo por el área de Nevada o de Utah, o realmente eso son unas rectas que son interminables. También cuando vas cruzando Nebraska, o sea, son unas rectas que realmente tú puedes colocar tu música o tus programas o tus cosas para divertirte porque realmente son muy extensas y eso puede hacer tu camino largo. Entonces ya uno busca entretenimiento durante el camino, entretenimiento el cual nunca te haga perder obviamente la concentración en lo más importante, que es conducir y estar atento, porque el conducir acá un camión comercial requiere de mucha responsabilidad. Entonces, eso es un factor esencial. La responsabilidad que tú tienes cuando conduces un camión de esto es muy, muy importante y es el factor número uno para tener en cuenta. ¿Cómo es durante la carretera? Bueno, tú nunca sabes por qué es importante. Por eso ahorita les dije que es muy importante que el camión tenga su propia cama, porque tú no sabes nunca dónde te va a coger la noche. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes una aplicación en el celular que se llama Logbook. Entonces, en esta aplicación, ahí te controlan tu turno. Saben las horas que tú conduces, cuando tienes que tomar un break y cuando ya no puedes conducir más y tienes que parar. Entonces, esto es muy importante y todo esto está controlado, y cada vez que de pronto tienes algún DOT officer te requiere, pues ellos por lo general te van a preguntar por tu logbook, van a mirar tu celular y se van a enviar la información. Al ellos hacer esto, van a ver todo sobre cuándo has conducido, desde cuándo, desde dónde, todo eso. Entonces van a tener control de todo eso, y eso hace que no nos excedamos en la conducción y que sea más seguro estar en carretera. Entonces les decía que es muy importante tener la cama. ¿Por qué? Porque uno no sabe dónde lo va a coger a uno la noche, ¿cierto? Unas veces te puede coger en una estación de gasolina donde tú puedes parquear. Muchas veces esa estación de gasolina va a estar llena, entonces tú no vas a poder parquear ahí, vas a tener que ir a buscar otro lado. Muchas veces uno ve en las entradas, en las salidas de la carretera de pronto para otra carretera, uno ve camiones por ahí. Eso realmente es una desventaja
que no hay muchas opciones para parquear a veces tu camión en carretera, y en las noches las personas que conducen eh, a- alrededor pues de todo el país van a notar eso, que en las noches van a ver muchos camiones al lado de las carreteras, y realmente ellos están tomando su descanso ahí porque no tienen de pronto un área de descanso disponible en el momento. La otra cosa es las duchas. Pues las duchas siempre, cuando tú sacas tu tarjeta o eso te la entrega la empresa, ¿cierto? Entonces ya tú simplemente con la tarjeta con la que vas a pagar tu combustible, pues depende de la estación de gasolina donde lo puedas hacer. Tú simplemente consigues una tarjeta con la cual tú puedes, con los puntos que te van dando, puedes pagar tus duchas, y a la final te van a salir pues gratis con los puntos que te dan por tanquear el camión. Entonces, en esa parte, digamos que es manejable. Es importante, obviamente, pues tener tus cosas de aseo personal, porque, pues para no utilizar obviamente las cosas que tienen allá, porque pues, todo el mundo las utiliza, uno no sabe quién es, y siempre puedes utilizar tal vez chanclas para bañarte, porque pues no sabes, ¿cierto? Esos baños realmente eh, mm, les hacen un aseo, pero es un aseo muy superficial. Obviamente, pues no está uno exento de pronto de coger algún hongo, tal vez algo, no sé, alguna cosa así. Entonces es muy importante, ¿cierto? Manejar todo lo de aseo personal cuando te vas a bañar, utilizar pues chanclas en esos baños. Cada vez que vayas a iniciar un viaje, siempre tienes que hacer lo que se llama pre-trip inspection, que es revisar simplemente el camión a tu alrededor, que todo esté correcto, que no tenga fugas, que nada esté suelto, o sea, es como cosas de seguridad. Eso es muy importante hacerlo siempre, y eso siempre lo debes colocar en la aplicación, en el logbook. Siempre que estás haciendo eso, debes hacerlo, porque para evitar pues inconvenientes en el futuro, en caso tal, pues Dios no quiera que llegues a tener tal vez un incidente. Entonces eso siempre es muy importante, y eso es lo primero que van a mirar, porque siempre, por eso les decía que siempre las personas que conducen un camión comercial tienen una responsabilidad mayor a la de los demás. ¿Cómo funcionan los pagos en los bus track? Los pagos son semanales. Semanal te hacen la liquidación de lo que sea pues el consumo de la gasolina y todos los descuentos que tiene que hacer la compañía, y te pagan semanalmente. Estos pagos dependen de cuántos viajes hiciste, del valor de los viajes. Y aquí entonces voy a saltar a otra parte, que es esa parte de cuánto puede ser un ingreso y cuánto podría ser uno semanalmente. Es muy relativo lo que tú puedes hacer semanalmente con un camión de estos, porque es muy diferente a un camión de los grandes, que es un negocio totalmente distinto, del cual pues no me voy a referir porque no tengo la experiencia, solamente por lo que he visto y por lo que he escuchado. Una gran diferencia es que es mucho más fácil conseguir un viaje para un camión grande, porque tiene mucha más capacidad de almacenamiento. Entonces, naturalmente, es más complicado conseguir para un bus track, uno de 26 pies. Es mucho más complicado conseguir los viajes. Aparte de eso, antes de pandemia hubo un boom en estos camiones, y hubo mucha gente que ingresó al negocio, muchísima gente ingresó al negocio. ¿Por qué? Porque era relativamente sencillo. Tú solamente necesitabas tu licencia de conducir, y tú simplemente hacías pues, la creación de tu empresa, y podías trabajar para otra empresa, ¿cierto? Como hacer, digamos, el leasing con otra empresa, y puedes trabajar pues para otra empresa. Tu empresa puede trabajar para la otra empresa. Entonces es relativamente sencillo, y aparte de eso, en estos momentos esos camiones no estaban tan costosos. Tú podías conseguir unos muy buenos camiones por 25, 35, $45,000. En el momento en que yo comencé, más o menos en diciembre, cuando se comenzó como a buscar esos camiones, estos camiones, si querías un camión en buen estado, un camión de esos que tú tuvieses la certeza de que no te iba a dejar en carretera, esos camiones estaban oscilando entre los 75, 65 y
y $120.000. Entonces los precios eran muchísimo más caros, realmente se tuvieron un incremento impresionante. Entonces era mucho más difícil conseguir un camión en buen estado por un buen precio. Naturalmente, al haber pues mucha más oferta de conductores para este tipo de camiones, pues obviamente era más complicado tal vez conseguir buenos viajes, y aparte de eso todo lo que sucedió ya después de pandemia, ya después la guerra que comenzó entre Rusia y Ucrania, todo esto realmente afectó mucho toda la economía en general global, y esto pues no puede estar desconectado del negocio pues acá de los camiones. Por eso en estos momentos el negocio no está pasando por su mejor momento, y en estos momentos hay mucha gente que se ha retirado de este negocio. Muchísima gente ha dejado de conducir, muchísima gente ha dejado de estar en él, muchísima gente vendió sus camiones, otra gente simplemente los paró esperando a que se vuelva a normalizar un poco la economía. Como les decía, es muy relativo lo que tú te puedes hacer en una semana, porque tú en una semana puedes conseguir unos viajes muy buenos y otra semana no tan buenos. ¿Y eso de qué depende? De muchas cosas. Primero que todo, naturalmente, de las ofertas que en estos momentos tenga el mercado sobre esos viajes. Segundo que todo, de dónde quedes tú, en dónde entregues, porque hay sitios que son lo que se llaman como unos sitios calientes, o sitios donde es mucho más fácil conseguir un viaje, y hay otros sitios donde no. Entonces si tú quedas en una zona tal vez en Ohio o tal vez en Indiana, ¿cierto? O sea, digamos que hay zonas donde Chicago, Wisconsin, de pronto va a ser tal vez más fácil conseguirte un viaje a que si quedaras tal vez en Nebraska o en el Sur Dakota o en el North Dakota o en Montana o en estos tipos de estados donde realmente va a ser mucho más complicado. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Que muchas veces debes agregar millas vacías para poder moverte a un lugar donde puedas conseguir un viaje decente, o te toca, como decimos coloquialmente, pues darte la pela y conseguir aceptar un viaje bien malo solamente para salir de una zona que realmente no vas a conseguir fácilmente un viaje. Entonces por eso es muy relativo. Entonces si tú vas tal vez un porcentaje, si vas en porcentaje o si eres conductor por millas, pues tienes que sacar el cálculo. Si tú conduces entre 3.000, 5.000 y 6.000 millas a la semana, eso sería, digamos, como ideal si estás conduciendo por millas. Pero hay semanas donde puedes hacer 2.000 millas, 2.500, o te salió un solo viaje, o 1.500, o hay semanas donde puedes hacer 6.000 millas. Es muy relativo. Entonces simplemente para un bus truck más o menos el promedio pueden estar pagando 30 centavos la milla. Entonces ya tienes que hacer la multiplicación de lo que te daría si conduciste digamos 4.000 millas, ¿cierto? Digamos 4 por 3, 12, serían $1.200 en una semana. Eso te podrías hacer por milla. Y si vas en porcentaje, entonces va a ser obviamente 50% de lo que gane, que tiene ventajas y desventajas conducir por porcentaje. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las ventajas de conducir 50-50, ir pues 50-50 tu trato con el dueño del camión? Las ventajas es que si tienen una muy buena semana, pues naturalmente tú también vas a hacer buen dinero. Digamos que en una buena semana se facturaron 10, 11 mil dólares, después de sacar los gastos que queden $5.000, 5.500, entonces obviamente 50-50 pues van a ser aproximadamente 2.500, 2.700 dólares, lo cual puede ser una muy buena semana, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que tienes que tener en cuenta que cuando tú vas 50-50 también tienes otras responsabilidades, como por ejemplo pagar los peajes. Aquí realmente se gasta mucho en peajes. Puedes gastarte 600, 800, a veces hasta $1.000 en un mes en peajes,
Entonces esos son descuentos que hay que hacer. También la cuestión de la parte mecánica del camión. Si el camión presenta pues una falla o algo mecánico, pues obviamente tú también vas a tener que dar tu 50% para cubrir esos gastos. Y lo que sucede con estos camiones es que siempre que tienen una falla mecánica, por lo general son muy costosas y toman un tiempo que usualmente es tiempo que tú no vas a poder conducir. Entonces vas a dejar de producir y vas a tener que poner de tu dinero pues para cubrir obviamente estos gastos. También el seguro pues es muy relativo, eso ya depende de cuánto se consiga. Yo diría que un promedio pueden ser $1,500, tal vez 1,700 mensuales, depende, hay muchos tratos diferentes que pueden conseguir con el seguro, ya eso depende del dueño del camión, qué tipo de buen trato haya conseguido con el seguro. Entonces eso es otro gasto que tienes que contar también tú si vas en 50-50 y que no tienes que pensar si vas en porcentaje. Entonces todo tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es la mejor marca para estos camiones? Pues realmente lo que recomiendan, yo obviamente pues no tengo mucha experiencia, pero lo poco que aprendí es que lo que más recomiendan, lo que más uno escucha a los mecánicos recomendar es que sea un motor Cummins, que son pues como los motores de Toyota, ¿cierto? Pero en camiones comerciales. Entonces esos camiones, estos motores Cummins realmente son los que tienen mejor fama que son más resistentes, que son mucho mejores, tal vez mucho más fácil de tratar. Entonces es importante eso. Otra cosa que me faltó también ahora que pienso sobre los gastos, si va 50-50, es que también los cambios de aceite. Un cambio de aceite en un camión de estos usualmente pueden ser entre 350 a $400. Entonces esos son gastos que también, si vas 50-50, tienes también que tener presente, ¿cierto? Independientemente también si tienes un trato 50-50 o si estás trabajando por mí, también debes tener presente que tú vas a consumir durante esa semana. Entonces, en mi caso, yo pues digamos que tenía un gasto aproximado de $200 semanales en comida, ¿cierto? Entonces eso es un gasto que tienes que sumarle pues a tus cuentas al momento de conducir un camión de estos. Una de las dificultades sin duda que está pasando el negocio, aparte de todo lo que está sucediendo en general con la economía, es también el precio de los combustibles. Realmente el precio de los combustibles también ha afectado fuertemente a muchas empresas y a muchos dueños de camiones y conductores. Entonces es natural que esto pues tenga una afectación directa en los ingresos que uno pueda generar. Bueno, entonces como para darles tal vez un resumen o una conclusión sobre esto es simplemente mi opinión basada en lo que mi experiencia pues en el poco tiempo que estuve en esto, es que considero que como todos los negocios tal vez estén pasando dificultad en estos momentos, pero yo creo que van a resurgir, creo que van a volver a retomar, creo que van a estar de nuevo bien, creo que van a ser de nuevo muy rentables. ¿Qué es lo ideal? Naturalmente lo ideal es que tú seas el dueño del camión, ¿cierto? Y que tú lo conduzcas. Porque realmente cuando tú tienes un semi-truck, pues es muy diferente tú conseguir un conductor, por lo que te decía, de que los ingresos son muy diferentes. El dinero que vas a producir con un semi-truck es muy diferente al que vas a hacer con un bus truck. Entonces es mucho más rentable el semi-truck. Entonces si tienes la posibilidad de adquirir uno, de iniciar tu propio negocio, realmente me parece que es una muy buena idea, es un buen negocio para hacerlo. Y con el bus truck también siempre y cuando tú seas el conductor, porque si tú no vas a ser el conductor, realmente yo no creo que sea rentable. No creo que sea rentable, y yo lo pude ver en mi experiencia, porque siempre hubo un tiempo bueno. Y si tú tienes que pensar que si tú estás pagando ese camión, tienes que pensar en seguro,
Pueden ser, como te decía, 1500, 1700, depende de qué trato hayas conseguido mensual, más las cuotas de tu camión, más los reparos que pueda tener, más los tolls, los peajes, más los cambios de aceite. Realmente son muchas cosas para tener presente, el precio del combustible. Entonces si tú piensas iniciar pues en este negocio, digamos que en este momento, en cierto punto, tal vez no es el mejor momento, pero hay una ventaja ahora, y es que, si pueden ver, han aumentado mucho las ofertas sobre estos camiones. Yo hace aproximadamente 6 meses buscaba estos camiones y, como les decía, los precios oscilaban entre los 65 y los $120,000. Camiones pues obviamente que son en muy buen estado, y que uno puede tener tal vez la tranquilidad de que uno puede conducirlos por un buen tiempo sin que vayan tal vez a tener una falla, que no vaya a ser un camión que tú compraste muy barato en $25,000, pero que vas a andarlo una semana y después te va a dejar tirado, porque realmente eso sería un desastre totalmente. Como te digo, siempre las reparaciones en estos camiones son muy costosas. Cuando yo recogí el camión que conducía, lo recogí en un taller, y el pago de esa reparación allá, porque todavía no se había hecho, a mí me tocó hacer todo el trámite, fueron de $6,800 las reparaciones que tuvo ese camión allá. Sin embargo, después de esos reparos, al yo estar conduciendo, a los pocos días ya tenía la luz del motor, ya se había prendido, el check engine light estaba prendida. Entonces realmente eso no es tampoco garantía de que porque uno haya pagado bastante no vaya a haber inconvenientes con eso. Entonces eso es lo más importante, conseguir un camión que sea confiable mecánicamente. Esa parte es muy importante, y a veces en este sentido, a veces lo barato sale caro, a veces, no siempre. Seguramente uno puede conducir conseguir tal vez un buen camión donde le salga muy bueno en un precio más favorable, pero usualmente no es así, ¿cierto? Pueden haber excepciones, y si lo puedes hacer sería genial, realmente. Entonces, una de las ventajas en este momento es que, claro, hay mucha más oferta de camiones. Entonces puedes conseguir tal vez un camión más fácil, ¿cierto? E ir planeando para comenzar tu negocio. Otra cosa que te recomiendo es, si es posible, que puedas tú mismo aprender a cómo despachar tu camión. Entonces, cuando tú tienes un Boss Truck, cuando tú lo conduces, cuando tú mismo eres capaz de despacharlo, entonces realmente el Boss Truck puede ser realmente muy rentable, te puede ir muy bien, así inclusive el mercado no esté pasando por su mejor momento. Entonces realmente es una decisión pues que ya le queda a cada uno. Pero si estás pensando pues como en este mundo del Boss Truck, aquí te dejo mi experiencia, algunos pros, algunos contras. Si tienes de pronto preguntas, con gusto me las puedes hacer, que yo te puedo responder. Muchas gracias por estar aquí, y les deseo un feliz día, y hasta el próximo video. Bye.